La Revolución Mexicana fue un conflicto político, social, económico, armado y lleno de traiciones que sucedió entre 1910 y 1920. Fue una de las primeras revoluciones del siglo XX, pero ¿por qué sucedió? Bueno, resulta que un tal Porfirio Díaz tomó la presidencia en 1876 tras un golpe militar contra Sebastián Tejada y duró en el puesto 35 años, o sea, una dictadura. Y aunque existía una prosperidad económica, esta era sumamente elitista, pues el 90% de la población eran campesinos y obreros, maltratados con jornadas largas y bajos salarios. Ninguna ley los protegía. Solamente el 3% de la población era dueña de las tierras y hacían con ellas lo que querían, llenando sus bolsillos a costa del pueblo mexicano. En 1908, Porfirio Díaz dijo que ya no quería el cargo. Es más, declaró ante medios norteamericanos que México estaba listo para elecciones democráticas. Esto le interesó muchísimo a Francisco I. Madero y su famosa frase, sufragio efectivo, no reelección. Así que empezó campaña. Era el favorito para las elecciones de 1910, pero Porfirio Díaz le dijo, espérame que lo decía de broma. Es entonces que en 1910 Madero fue metido a prisión por órdenes de don Porfirio. Mientras tanto se llevaron a cabo unas elecciones claramente arregladas y ¡sorpresa! Porfirio Díaz seguía siendo el presidente. Afortunadamente Madero escapó pronto de prisión y huyó a Estados Unidos, donde proclamó el Plan de San Luis, incitando al pueblo a levantarse en armas contra el tirano de Díaz y su gobierno. Aquí aparecen personajes como Pancho Villa y Emiliano Zapata, quienes apoyan a Madero y comienzan las guerras en todo el país. Ante la presión, Díaz renuncia, se exilia en 1911 y 4 años después muere en Francia. En 1911, Madero es elegido como presidente, pero ese fue su único logro, porque fue como echar todas las promesas a saco roto, nada de reforma agraria. Zapata, con su célebre frase, la tierra es de quien la trabaja, ese mismo año proclama el plan de Ayala contra Madero por mentiroso. Ocurre la decena trágica en 1913, 10 días de matanza a más no poder en la Ciudad de México. Madero renuncia y es traicionado por Victoriano Huerta, quien se queda en la silla presidencial. Madero y su vicepresidente Pino Suárez son ejecutados. Termina resultando que Huerta quiere recuperar ideas del porfiriato, y es Venustiano Carranza junto a Zapata y Villa quienes desconocen la presidencia de Huerta y le hacen frente. En 1914, Huerta decide renunciar y huir. Eladio Gutiérrez es ignorado y Villa y Zapata lo obligan a renunciar. Álvaro Obregón, bien cuate de Carranza, derrota a Villa y mientras tanto tenemos a Carranza como el completo ganador, firmando en 1917 la Constitución mexicana. No más esclavos, división de poderes, expropiación de tierras para beneficio público, ley laboral y salarios mínimos, separación entre iglesia y Estado, libertad de expresión. Pero durante la siguiente década, algunos cabos sueltos como Villa y Zapata son asesinados. Incluso el mismo Carranza fue asesinado en 1920 para dejar a Álvaro Obregón en el puesto presidencial. Y cuando este es asesinado en 1928, Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, y todos felices para siempre. O no tanto en realidad.